¡Eso, pache! Aquí damos trayéndoles más noticias veganas y sensuales. Reemplazar carne por comida vegana podría alimentar a 350 millones de personas más, según un estudio. Esta nueva investigación se corresponde con la vasta evidencia de que la ganadería actual es un sistema considerablemente ineficiente de producción alimenticia. Los expertos dicen que cultivamos suficientes alimentos para alimentar a 10.000 millones de personas, 2.500 millones más de las que somos. Sin embargo, los datos indican que 1 de cada 9 sufre desnutrición crónica. La mayoría de ellas vive en países en desarrollo y el 82% de los niños que mueren de hambre viven en países donde se alimenta a los animales que consumen los países occidentales. Si bien su hambre es por la falta de acceso a la comida y no por la falta de comida, el mero hecho de reemplazar los alimentos cárnicos por productos vegetales de igual valor nutricional podría significar una cantidad de alimentos suficiente para más de 1/3 de los desnutridos. El traslado de larga distancia de animales vivos en la mira. El traslado de animales vivos es una práctica habitual dentro de la industria ganadera y suele provocar muchísimo sufrimiento y agónicas muertes en los animales transportados. Esto ha venido ganando el interés de algunos dirigentes en distintas partes del mundo. En Australia, por ejemplo, el Partido Laborista Australiano prometió, en caso de ser electo, prohibir la exportación de ovejas vivas. El ministro de Seguridad Pública de Israel, luego de ver las imágenes publicadas en el programa 60 Minutes, en donde se ve justamente el tormento al que son sometidas las ovejas en los barcos provenientes de Australia, dijo al canal de noticias Time of Israel que se debe hacer esfuerzos para reducir y preferiblemente detener los envíos a Israel y el abuso grave de los animales involucrados. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de Reino Unido ha lanzado una petición de evidencias para una potencial prohibición de exportación de animales vivos para el sacrificio una vez que su país abandone la Unión Europea. Mientras tanto, aseguró que buscará estándares de bienestar más altos para los animales involucrados, como parte del programa de reformas del gobierno para cimentar su posición como líder mundial en bienestar animal al hacer lo que pretende llamar el Brexit verde. A la vez, la Secretaría de Gabinete para Energía, Planificación y Asuntos Rurales de Gales dijo: como gobierno, nos comprometemos a garantizar altos estándares de bienestar para todos los animales que se mantienen en Gales y nuestra posición sobre las exportaciones de animales vivos para el sacrificio es clara. Preferimos que se sacrifiquen a los animales lo más cerca posible de su punto de producción y se comercialicen los productos cárnicos antes que someter a los animales vivos a viajes de larga distancia hasta el matadero. Histórico proyecto de ley de bienestar de animales de granja pasa a la fase de votación. La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos ha reunido más de 600.000 firmas en California, casi el doble de las necesarias, para la medida Prevent Cruelty California. Si se aprueba, se convertirá en la protección más sólida en el mundo contra el confinamiento de animales de granja. La legislación prohibiría el confinamiento de cerdos, terneros y gallinas ponedoras de huevos. También se requerirá que cumplan con los mismos estándares los huevos y la carne de cerdo y de ternera producidos en otro lugar pero vendidos en el estado de California. El 70% de las personas cree que está mal lo que se les hace a los cerdos en granjas industriales, según una encuesta. Alrededor de 10.000 personas en todo el mundo fueron encuestadas en varios países, incluido Reino Unido, los Estados Unidos y China. A los encuestados se les mostraron imágenes de cerdos en corrales pequeños y procedimientos estándares como la castración y el descole, ambos sin anestesia. 7 de cada 10 encuestados respondieron que esas prácticas y condiciones son molestas y equivocadas. Me pregunto entonces por qué no vemos que 7 de cada 10 personas se abstengan de financiar esa industria. Eso está muy mal, pero lo compro. Avances contra la experimentación animal. Las pruebas cosméticas en animales prevalecen en la mayor parte del mundo, aunque hay cada vez más desarrollados y accesibles métodos de prueba alternativos, más baratos, eficientes y efectivos. Hace 5 años, la Unión Europea prohibió la experimentación en animales para la industria cosmética.
Recientemente, 620 diputados del Parlamento Europeo votaron a favor de ser pioneros en la prohibición mundial de esta práctica. La votación fue en respuesta a una petición de Cruelty Free International, un grupo contra la experimentación animal, y The Body Shop, una compañía británica de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes. Esta última está ejecutando, además, la campaña Forever Against Animal Testing, la más grande a nivel mundial en contra del testeo en animales, que cuenta ya con el apoyo de 5.700.000 personas y, al reunir 8 millones de firmas, la organización planea presentarla a las Naciones Unidas y presionará para implementar las acciones correspondientes para finalizar esta práctica para siempre. Mientras tanto, el estado de Virginia aprobó una nueva ley para reducir significativamente la experimentación con animales. El director del estado dijo en un comunicado que, al minimizar las pruebas en animales y enfocarse en el uso de métodos de prueba más rápidos, rentables y confiables, las compañías de Virginia pueden salvar vidas, tiempo y dinero. Y hasta aquí el video de noticias veganas y sensuales. Si te gustó, ya sabes, dale like, compartilo, suscríbete y nos vemos la próxima.